buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, primer programa de noviembre. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020, día de San Carlos. Carlos José Hurtado Ordóñez, felicidades, don Carlos José. Luis Enrique Guerrero, Carlos Castro, que está ahí de turno, se me olvidó saludarlo. Bueno, a todos los Carlos, felicidades, que hoy es día de San Carlos. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos enviar un cariñoso saludo a doña Carlota Paz de Teller, que hoy está de cumpleaños. Hoy celebra sus 15 años doña Carlota, pero nunca invita. Ahí vive cada cumpleaños encendiendo sus 15 años vestida de rosado y jamás nos invita, qué barbaridad, ni qué nos manda. Mentira, doña Carlota, felicidades, que la pase muy bien. Felicidades a sus hijas y a su hijo también. Vamos a hablar de dos temas básicamente, pues, todo lo que nos ha ocurrido con esta y las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que la ganó Trump, pues. Pero bueno, está la disputa aún, porque si alega Trump que ha habido fraude, alega Biden que todavía no hay nada definido, pero la verdad es que solo hay 3 estados que realmente están en este momento en disputa. En este momento solo hay 3 realmente, pues los demás, aunque no haya el 100% escrutado, la verdad es que hay una tendencia irreversible, pero ya después vamos a hablar de eso. Yo creo que ganó Trump. Pero bueno, queremos enviar un saludo a todas las familias de las minas de Bilwi, de todas las comunidades del sur de Bilwi o del norte de Bluefields, porque han pasado 2 noches terroríficas, de lunes y de martes. Es decir, el lunes empezaron los vientos, se estacionó el huracán, todo el mundo pensaba que entraba a la 1 de la madrugada de ayer, mentira. Se estacionó ahí, frente a Halloween, o frente a Guagua, pues, y eso fue terrible, pues, porque por la cantidad de lluvia que acumuló y los vientos que se fortalecieron. Y entonces eso hizo vivir noches de pánico a la gente, pues, realmente pánico. Porque, y imagínate, hablé por teléfono ayer con una amiga allá de Bilwi, de Puerto Cabeza. Apenas se podía escuchar. Dice que le sorprendió porque no entraban las llamadas, pero bueno, entró la llamada en ese momento. Y se podía escuchar poco por el ruido del viento. Estaba llorando, porque dice que ella pensaba que ya todo se había terminado con lo que había ocurrido la noche del lunes y la madrugada del martes, pero que en la tarde, dice, desde la tarde que eso fue un infierno. Ahora se va a saber, ya se está sabiendo porque ya hay sol, la destrucción que dejó ETA en Bilwi. Ya vamos a saberlo, cuántas casas sin techo, cuántas casas destruidas, porque hay bastantes. Hay también oficinas públicas, hay algunas empresas afectadas, el muelle fue muy afectado. Es decir, estamos hablando de que es un huracán categoría 4, casi 5, el que incursionó en Nicaragua, que iba como huracán 2 ayer en la noche, pero ya debe estar ya degradado a tormenta tropical. Pero ayer anoche en Rosita, ya estaba leyendo a mucha gente que estaba escribiendo, que lograba escribir y después dejaron de escribir porque
Seguramente se les acabó la carga del celular o se interrumpió internet en Rosita y en Bonanza. Bonanza menos, Rosita y después Ciuna. Viviendo una noche de terror, pues. Yo creo que los que vivimos en Managua, sobre todo, a veces nos sentimos ajenos a estas cosas porque no las hemos sufrido. Nosotros estamos relativamente lejos, pues, de las zonas que habitualmente son impactadas por un huracán, todo el Caribe, o incluso en el Pacífico, pues a veces hay huracanes, pero a nosotros, yo no recuerdo que nos haya afectado un huracán formado en el Pacífico. Sí ocurre en México, por ejemplo, ocurre también en Guatemala, pero nosotros no recuerdo yo. Entonces, como vimos lejos, lo único que hemos sentido fueron aquellos vientos del Guana que vino a salir por Ticuantepe hasta llegar a San Rafael del Sur. Entonces, no sabemos lo que es ese terror, ese pánico, excepto los capitalinos o la gente que hoy vive en Managua, pero que ha vivido en esas zonas afectadas por los huracanes. Entonces, hay muchísima gente que se mojó, hermano, que perdió, o tal vez no perdió el techo, pero se le inundó la casa, perdió sus cositas que a lo largo de muchos meses y con mucho sacrificio habían logrado adquirir. Esas son tragedias que a veces nosotros las contabilizamos con solo pérdidas materiales, sí, hermano, pero eso les arruina la vida. No es solo pérdidas materiales. No se ha perdido la vida, de acuerdo, pero las pérdidas materiales para esa familia es un drama. Es un drama. Y a veces creo que no somos lo suficientemente empáticos con ese tipo de tragedias, pues. Entonces lo primero es solidarizarnos, por lo menos de palabra, hermano. ¿Qué vas a hacer? Pero que sepan que el resto del país hará un esfuerzo para ayudarlo. En lo que sea, a reconstruir su vivienda, a reponer parte de lo material perdido. Mira, creo que es importante, pues, que sientan la cercanía del resto del país, porque realmente la han pasado mal, la han pasado muy mal. Y eso que no tenemos todavía comunicación o certeza de lo que ha ocurrido en las pequeñas comunidades indígenas, sobre todo, que están al sur de Bilwi, que eso ha sido terrible, pues. Estaba leyendo, a ver si lo tengo todavía. Pues no, pero, o sea, fueron barridas por el huracán, todas las comunidades costeras al sur de Bilwi, barridas. Ya lo vamos a saber hoy con mayor certeza. Cuando haya vuelos de reconocimiento, seguramente tal vez se podrá mandar algún dron que pueda filmar lo que haya ocurrido, pero la certeza la vamos a tener entre hoy y mañana. Hay ríos crecidos, está lloviendo muchísimo en la Segovia, eso va a hacer crecer el río Coco, las consecuencias se tienen río abajo allá. Ya cuando va saliendo para el mar, en todas esas comunidades, sobre todo Misquita, van a sufrir las consecuencias o las están sufriendo ya. Entonces yo creo que es muy importante que nos coloquemos en el lugar de todas estas familias que han sufrido tanto y que han pasado estas noches de terror y días de terror. Esto último. Y luego está el formidable esfuerzo que ha hecho el gobierno. Es una maravilla, pues. O sea, fruto directo del huracán no hay un solo fallecido, excepto los 2 mineros. Y esa es una responsabilidad del dueño de esa mina. Yo recuerdo haber oído a los alcaldes o al alcalde de Bonanza el viernes en la noche, si mal no recuerdo, sábado en la mañana, decir a los mineros, cierren,
no hicieron caso. No hicieron caso. Los dueños de las minas, porque los demás son guiriceros, no son asalariados pues de esos dueños. Y dos muchachos, pues, sepultados. Se les vino el cerro, dice. Pero después, o sea, a ver, los Cayos Miquitos, los primeros en ser evacuados. Los primeritos en ser evacuados fueron los Cayos Miquitos. Y ahí pasó el huracán. Ahí pasó el huracán. No estamos hablando de que fue una evacuación fortuita. Y me acuerdo que para el Félix costó mucho que la gente hiciera caso. Hubo gente que no creyó. Me acuerdo en Crúquira, que ahí arrasó el huracán. En Cayos Miquitos también hubo problemas. Hoy no, hoy la gente está mucho más disciplinada, atenta, agradecida con todo el esfuerzo que hace la Fuerza Naval, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Juventud, el Frente Sandinista, todos los ministerios, porque todo el mundo se ha puesto en función de ayudar en emergencia. Y fíjate que a veces nosotros también somos atrevidos, pues creemos que las emergencias como esta se atienden cuando aparece el huracán. No, hermano, no tiene nada que ver. No es cuando aparece el huracán. Eso se hace año con año. Se hace una previsión de alimentos de reserva para emergencias, por ejemplo. De dinero de reserva para emergencias. De material de construcción, como las hojas de zinc, como los clavos, para las emergencias. O sea, se va previendo año con año. O sea, hay una bodega donde está el alimento ahí que es intocable. Pase lo que pase, está intocable. Por las emergencias. Puede haber un huracán, puede haber un maremoto, puede haber un terremoto, puede haber una erupción volcánica. En un país tan convulso en términos de la naturaleza como el nuestro, no se puede dar el lujo de estar agotando sus reservas. Las tiene que planificar y se planifica de acuerdo, tampoco es un cálculo al azar, sino se planifica de acuerdo al porcentaje de la población. Entonces lo primero es eso, o sea, tener una voluntad de prever. Y eso se prevé en cada presupuesto. Entonces, no es que asunto de que el jueves, que más o menos se sabía que lo que podía ocurrir, no se tenía certeza todavía de que era huracán, pero bueno, ya se podía saber que venía algo. Pero no era que en ese momento comenzó Daniel, busquen comida para mandársela. No, hermano. No es hasta esa hora que se convocan los camiones, no. Desde que empezó a tejerse la posibilidad del huracán, hay compañeros y compañeras dedicados a estudiar eso, tanto en INETER como en otras instancias, y se empezó a planificar, por sí o por sí no. Ya una vez que se tuvo claro, ya vamos de viaje, entonces ya se pudo mandar los camiones. Solo faltaba la orden del presidente, del presidente la orden, salen los camiones para Wilgo y salen para las minas, etcétera, pues. Pero no es asunto de que se improvisa. No, hermano, esto no es improvisado. No es improvisado. Entonces, lo primero, los recursos materiales, los recursos logísticos están debidamente planificados de cómo se realiza, cómo se ejecutan. Lo primero. Lo segundo, la organización. Miren, la organización que nos ha permitido disminuir al mínimo la pérdida de vida no se hace de la noche a la mañana, son años de experiencia. Solo el Frente Sandinista es capaz de hacer eso. Yo desafío a cualquier partido que lo haga. Solo el Frente lo puede hacer. Que el Frente esté implantado yo te aseguro, no voy a ser atrevido, pero voy a reservar el 1%. En el 99% de las comunidades, no estoy hablando solo de municipios, comunidades de este país, está organizado el Frente Sandinista. Solo el Frente tiene esa capacidad de desplegar a todas sus fuerzas organizadas bajo una sola línea de trabajo para atender una emergencia. Solo el Frente lo puede hacer. No existe otro partido en Nicaragua que lo pueda hacer. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el país, porque tiene un partido organizado, pero además un partido que no solamente le interesa ganar elecciones cada 5 años o cada 4 años, no.
Es un partido que está vinculado a su comunidad y que está atento a su comunidad y a sus problemas. Entonces, eso te permite tener flexibilidad. Vas con esta emergencia o vas con cualquier otra cosa, como por ejemplo la pandemia. Y el frente se dispone. Tiene una flexibilidad enorme, una elasticidad salvaje en su organización que le permite irse adecuando según las circunstancias, según la demanda de la propia realidad. Se va acomodando y va atendiendo, va capacitando a su gente. Por ejemplo, en esto de las emergencias, hay compañeros y compañeras que se especializan en lo que se puede, que se capacitan a lo largo de muchos meses, van teniendo seminarios, talleres de cómo atender las emergencias. Emergencias de este tipo, pues huracanes, terremotos, erupciones, ¿me entendés? Entonces, pero eso es preparación, te preparás para esos momentos. A veces parece que estás perdiendo el tiempo, pero no es así. Vos te preparás para ese momento, vos no sabes qué va a pasar en ese momento. Si vos te has preparado, si has recibido los talleres, si te han ilustrado, vas a saber qué hacer en ese momento. Y puede ser que no llegue nunca el momento, pero bueno, mejor todavía, ¿no? Pero vos estás preparado para ese momento, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de organización, esa capacitación, yo no sé cuánta gente habrá capacitado el frente en estos años, en estos 14 años, pero fácilmente, yo te aseguro que superan a 50,000 personas capacitadas en atender este tipo de emergencia en todo el país. Capacitadas con talleres, con seminarios, con charlas, con lo que sea. Con los ejercicios multiamenazas que hay cada vez y cuando. ¿Me entendés? Esto es muy importante. O sea, tan importante tener la capacidad organizativa como tener los recursos. ¿Me entendés? Luego vos tenés otra cosa, tenés un sistema, trabajás como sistema. Esto no es que cada quien hace lo que le da la gana, que al ejército se le ocurrió ir por aquí, que a la policía por allá, que al MINSA por este lado, que al frente por el otro. No, trabajás como sistema. Entonces, cada quien asume su tarea. Rescate, traslado de personas, ejército, policía, bomberos. Dependiendo de la comunidad donde esté, dependiendo de los recursos que se necesitan. Ayer en la noche estaban trasladando del ejército, ahí al norte de la UNEPER, iban trasladando a una comunidad porque estaba en riesgo por la lluvia. Entonces la sacaron y la llevaron a la ciudad. Anoche estaban otros en un barrio en Huaspán, lo estaban sacando. En todos lados. O sea, dependiendo de las circunstancias. Y hay un comité que te va evaluando la situación, que no está integrado por burócratas, está integrado por gente que conoce su territorio. Te vas evaluando. Mira, fíjate que en tal lado, ahí hay un cerro que puede derrumbarse, fíjate, no sé cuánto. Ahí hay un montón de casitas que hay que ir a buscar cómo sacarlas. Bueno, las vas a sacar, pues. Vas evaluando. Vas evaluando el caudal del río, pero lo vas evaluando en el territorio, no en la computadora ni en tu oficina. O sea, eso es lo que te permite la organización popular. ¿Me entendés? Ese es otro factor que ayuda a explicar por qué hemos tenido estos resultados de menor costo humano que los que habitualmente hubieran ocurrido. Aquí no, menos mal que no está Alemán en el poder, o Bolaños, pues. Menos mal que los somocistas no están en el poder, está Daniel. Y nosotros tenemos experiencia. A ver, si te pones a los huracanes, Juana, que destruyó Bluefield, destruyó Subarrama, los bueyes, hizo sanganada, hasta Santo Tomás, Villa Sandino, después para adentro, el Ayote, Río Blanco, Matiguás, todo eso fue devastación la que hubo con el Juana. Hubo solo 7 muertos en Bluefield, y porque fue gente que no quiso evacuar. Me acuerdo que a Daniel lo sacaron de Bluefield, obligado, como 3 horas antes que llegara el huracán, obligado, porque no quería irse, quería quedarse ahí. Lo llevaron. William Ramírez encabezó el operativo ahí del gobierno sandinista para salvar las vidas, pues, y al final 7 personas, creo, si mal no recuerdo, fueron 7 las personas que fallecieron en Bluefield
el huracán Juana, pero la ciudad fue destruida. Fue destruida por el huracán. Puede ser una. Después tenemos el Mitch. ¿Quién atendió el Mitch? Alemán. ¿Y qué resultado? Hay 3.000 muertos. Por lo menos, ¿verdad? Pregúntenle a los pozolteganos. Pero no solo en Pozo Ortega, hubo muertos por todo el país. Lo que pasa es que se nos quedó Pozo Ortega por la cantidad enorme que hubo ahí. 3 comunidades completas desaparecieron ahí. Desaparecieron, sepultados por el lodo. Esa tumba colectiva. Pero no solo eso, pues, la destrucción fue generalizada. Ustedes lo recuerdan, ¿para qué les voy a estar mencionando los casos? Y también, ya saben cómo lo atendieron. Me acuerdo que el sicario Maradiaga era el ejecutor de Alemán para eso, allá metido en Jinotega mientras la gente muriéndose aquí. Y dando declaraciones, que no sé cuándo se preocupe, no hay necesidad. No. Me acuerdo que Bolaño hizo lo mismo. Me acuerdo, no, ¿para qué? Dice, no, todavía no es huracán, ¿para qué vamos a hacer emergencia? Muertos aquí, muertos allá. Y eso que no le tocó huracán a Bolaño. Pero después tuvimos el Félix, ¿se acuerdan con el Félix? Que eso devastó una zona como de 80 kilómetros de ancho y como de poco más de 100 de largo, entre Crúquira, un poquito más arriba de Crúquira y hasta Caraguala más o menos, hasta Bozaguá, devastó los bosques. Horrible, me acuerdo que Margarita Antonio, saludo a Margarita, fue después de eso, fue en un vuelo y me mandó una foto y además me mandó su testimonio y dice que eso era horrible, ver aquello, todos los árboles caídos. Y entonces eso, bueno, los palos se cayeron, dice uno aquí en Managua, era para las comunidades indígenas, la destrucción de la naturaleza, eso es trágico. Porque parte de su cosmovisión y eso lo entienden de otra manera. Bueno, después tuvimos el Nate, antes tuvimos el Loto, el Nate y ahora este. Y en todo vamos adquiriendo mayor experiencia. Y eso que el Félix agarró a Daniel recién agarradito el gobierno. Ni previsión había para la emergencia suficiente, ni previsión suficiente había para la emergencia. Porque ese presupuesto lo había dejado Bolaño. Entonces, creo que es muy importante retomar lo que nos ha ocurrido, evaluarlo y asumir donde tengamos que asumir rectificaciones, pero en general lo que se ha logrado es extraordinario, pues. Y después tenés el otro elemento, mucha gente cree de que es obligación de los sandinistas andar en eso, no, hermano. Es obligación en tanto sos sandinistas, pero no obligación en términos ciudadanos. En tanto sos sandinistas sí lo es, porque es obligación en un sentido de compromiso, pero no una obligación en un sentido legal. Y muchísimos de esos compañeros se han mojado, se han reempapado, a lo mejor están enfermos ahorita sin comer, durmieron mal, si acaso lograron dormir. Muchos voluntarios que ahí andan rescatando gente, acompañando gente, de todo tipo de profesión, no solamente los médicos, los soldados, los policías, no, de todo tipo de profesión. Y vos ves la fotografía, ves los videos, un montón de cipoterío ahí, buscando qué hacer, buscando cómo ayudar, pues. Es un apostolado. Es un apostolado. La mayor parte de las estructuras territoriales del Frente Sandinista, la inmensa mayoría, no reciben un centavo de salario, la inmensa mayoría. Claro, hay sí gente que le pagan, y les pagan una nada, 5,000 pesos, 6,000 pesos en los territorios. Pues. Pero después la inmensa mayoría es voluntario. Sí mandan, pero es voluntario, hermano. Y responden por sus acciones. Entonces, a veces creo que a veces no nos aterrizamos en las cosas como son. ¿Verdad? Creo que hay que, parece a mí que hay que como reflexionar, como evaluar
todos estos elementos y juntarlos para entender cómo se hacen las cosas, pues. Esto no se improvisa. Eso es muy importante. La atención a una emergencia no se improvisa. Se ensaya, se planifica, se organiza. No puede ser improvisada la atención a ninguna emergencia. Si ya sabemos las cosas que nos pueden pasar, entonces hay que prevenir en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y es lo que se ha venido haciendo, pues. Dice una babosa ahí, no sé si la leíste, una idiota ahí. Es que no merece ningún otro calificativo más que es una pendeja. Que es que Daniel no ha estado al frente, hermanito. Ahí está el frente sandinista que representa a Daniel y todo el gobierno. ¿Cómo cree que fue que nosotros decidimos ir ahí o que son los sandinistas por sí mismos los que toman la decisión y se van a hacer tal cosa? No, hermanos, quien toma las decisiones es el hombre, es Daniel. El ejército llega a Bilwi, llegó el domingo, si mal no recuerdo. El lunes llega el ejército con la brigada humanitaria, previendo. ¿Quién nos manda? Daniel. Lo ejecuta el general Avilés, pero es una decisión que toma Daniel. Y van escalando, pues ahora vamos con esto, ¿qué fue lo primero? Mandar la comida desde aquí para allá. Si son 600 kilómetros de distancia hasta Bilwi. Y una carretera que no es carretera todavía completa, ¿verdad? Entonces, hay que cruzar ríos, etcétera. Entonces se planifica, se articula. No es que vos vas a ir a hacer lo que te da la gana en el momento que te da la gana. No, vení papito, aquí nos vamos a poner de acuerdo. Y esta es la planificación. Estos son los momentos. Cuando estemos en este momento hacemos esto. Cuando estemos en este hacemos esto otro. Ahora vamos al momento de la evaluación de daño, de la atención de la emergencia crítica y después vamos a la reconstrucción. Todos esos son momentos que se van tomando, enfrentando. Momentos de la propia emergencia y además toda emergencia tiene sus momentos. No una emergencia de carácter volcánico tiene un tipo de momento, otra del huracán, otra un terremoto, o la que ensayamos, la pandemia, tiene distintos momentos, pues. ¿Verdad? Entonces creo que es importante eso, que tengamos conciencia de que las cosas no se improvisan, se planifican. En tu barrio, en tu comunidad, si no lo has hecho, puedes aprender de esta experiencia. Planifiquen. ¿Qué casas pueden servir de refugio en mi barrio? ¿De refugio en qué emergencia? Hombre, en otra de lluvia, en inundaciones o en una de terremoto o en una de una erupción que nos puede caer, hermano. Bueno, ¿qué casas pueden servir de refugio? Todo eso lo tienes que planificar. Y después enchufar con los respectivos comités de emergencia que se van formando, pero hay que hacerlo. O sea, si vos no te rezás de, hombre, esto me puede tocar a mí, hombre, ¿qué voy a hacer yo con mi familia? Mira esta casa, mano, por este lado de la cocina se me va a caer ese techo. Como eso que aquí propagandizamos a cada rato en la radio, tenés tu plan. ¿Por dónde vas a salir? ¿Quién va a salir primero? ¿A dónde vas a ir? De lógica, ¿verdad? Lo primero que tienen que saber en un terremoto, ¿dónde vas a salir? ¿Por dónde? A ver, por la puerta, a la única puerta que hay, dale pues, tenés que despejar ese camino, pues. No que dejas todo tirado, los muebles por aquí, los muebles. Entonces, terremoto, ¿qué te ocurre? Se va la luz inmediatamente, ya está. Entonces, en la oscurana, ¿qué vas a hacer? Tropezándote con todos los muebles. No te va a matar el terremoto, pero te vas a caer de trompa y te reventaste. ¿Me entendés? Entonces hay que planificar. Tenemos que prever. La previsión implica planificación. Si no estás listo. Entonces lo mismo es el país. El país previene y planifica. Porque el ejército tiene esa brigada de rescate humanitario. ¿Vos crees que pasan sin hacer nada? Pasan practicando y estudiando y practicando y estudiando. ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos que parece que son inservibles, que pasan todo el año sin hacer nada, sí, hermano, pero en ese momento es cuando se necesita todos esos conocimientos que ellos han ido adquiriendo.
Entonces vos ves que son eficaces, que son rápidos y que saben lo que hacen, pero porque han practicado durante no sé cuánto tiempo. Y es una y otra vez, una y otra vez. Lo mismo pasa con los de la Cruz Roja, con menor envergadura, porque la Cruz Roja es pequeña. O con los bomberos. Ahí cuando atiendes un incendio, ¿vos crees que el bombero llega, apaga el incendio porque ya nació aprendido? Ahí pasan practicando, aprendiendo, viendo videos, charlas, etcétera, para rescate, para atender el incendio como tal. ¿Sí me entendés, verdad? O sea, planificación, previsión, planificación, capacitación, organización. 4 elementos indispensables para atender esta emergencia y cualquier otra emergencia. Y entonces adquiere mucha importancia y tal vez nos cae el 20. Adquiere mucha importancia el que practicar. A veces nos parece inútil, pues. Fíjate que muchos de nosotros nos olvidamos. Hablamos de una cosa hoy y te aseguro que dentro de un mes ya se nos olvidó. Entonces, cuando vos vas a atender una emergencia, vos tenés que estar permanentemente recordando qué hacer en esa emergencia. ¿Vos crees que no te puede caer mañana un terremoto? Hoy, dentro de una hora puede ser. Pues si este país no es sísmico, pues. Sobre todo toda la parte del Pacífico. Cualquier momento te puede caer. Y es más como es que nos han caído un montón de desgracias, ¿me entiendes? Nos cayó la desgracia del somocismo en el 2018, la desgracia de la pandemia, ahora la desgracia del huracán. Así vamos, hermano. Un día hubo una cosa, al día siguiente es la otra. ¿Quién te iba a decir esto hace una semana? Estabas pensando en las elecciones, en la Navidad, en las Purísimas. Bueno, para resumir, pues, las cosas, y creo que es muy importante que asumamos eso. No se improvisa, se planifica, se prevé, se organiza, se capacita. Eso es muy importante para una emergencia. Y tenemos que asumirlo todo. ¿Sí? El gobierno lo hace, pero y si abajo no lo hacemos. Es lo mismo que pasa con el trabajo político, pues. Prever, planificar, capacitar, organizar para poder ser eficaces en una emergencia. La otra cosa es esta, se me había olvidado mencionar esto. Aquí hay gente que cree que los recursos sobran. Se prevé determinada cantidad, se almacenan alimentos, se prevé una cantidad de dinero para ese momento. Hay suficiente combustible que se va almacenando. Por eso una de las decisiones de Daniela, ya 2007, ¿te acordás? 2007-2008, la de los tanques de combustible en Corinto, porque en Nicaragua no tenía tanques de combustible, todos eran privados. Bueno, vení papito, aquí está, esto es del Estado. Y después se construyó un parque de tanques con la ayuda del ALBA, ¿se acuerdan? Y ahora tenés capacidad como un país de 90 días de reservas de combustible. Nicaragua no tenía ni para una semana de reserva de combustible. Aquí había un problema X y que se interrumpía el suministro de combustible. Cualquier tipo de problema puede haber y el país se quedaba porque no tenía reserva. Ahora tenemos 90 días de reserva. Sí, lo que te decía, la capacidad de previsión. Eso también implica el almacenamiento. O sea, ¿de qué te sirve guardar el maíz, los frijoles y el arroz si no tenés una buena bodega donde guardarlo? Además, una bodega que no te llena de ratones o de plagas. O sea, una bodega en condiciones adecuadas, higiénico-sanitarias, fitosanitarias, para que no se nos dañe la comida. Eso es prever. Vas creando condiciones, capacidad instalada. A ver, esta es la bodega que yo necesito para tal cosa. Y eso no solamente es en Managua, ocurre en distintas regiones, por eso es por regiones del país, para tener más cercanía de la población que eventualmente sufra la emergencia. Pues. Entonces los recursos no sobran, hombre, no sobran. O sea, nosotros no somos un país rico, pero dentro de nuestra pobreza hay previsión y hay recursos mínimos.
Después habrá que buscar más probablemente para atender la emergencia. Entonces se acude a Naciones Unidas, al Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo. Vean, señores, necesitamos comida. Ahora, para resolver la primera fase vos tenés, pero a lo mejor vas a tener que sostenerla en el tiempo. Bueno, pedí ayuda, porque no sos un país rico. Pero todo eso, además se tiene que tener los mecanismos adecuados. Eso lo hace el gobierno. Comunicación fluida con el PMA, relación política cordial, soberana. ¿Me entendéis? Eso te permite en el momento dado pegar gritos, ayúdenme. Sí, aquí está la ayuda, señor. Pero a veces, cuando vos sabes que el piche que está pidiendo ayuda es sospechoso de pegar los gritos, ayúdenme, ayúdenme, ahí te hace caso. A Nicaragua sí le hacen caso. ¿Sí me entendés, verdad? Bueno, entonces eso también es importante tener claro que los recursos no sobran y hay que saberlo administrar, que no es hacer charanga con lo que se tiene. Que llegaron, un ejemplo, llegaron mil colchones a tal lado, no importa, fíjate que sobraron tanto, hacerlo a fulano. No, hermano, si eso no es así. Hay que saberlo administrar, hay que guardarlo, no saber lo que puede pasar. Hay que hacer charanga también con las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar este tema recordando, pues, hay mucha gente que está sufriendo ahorita. Que está sufriendo. Están en albergues, sí, salvaron la vida, sí, pero están sufriendo, perdieron sus cositas, perdieron su casa, su comunidad. A veces para nosotros la comunidad no es importante porque vivimos en las ciudades. Hermano, para quien tiene esa costumbre de vivir en comunidad, perder la comunidad es perder gran parte de su vida. Eso es trágico y tenemos que entenderlo de esa manera. A veces pues, nosotros somos de los más desarraigados, incluso hasta de la ciudad donde nacimos. Somos arraigados en términos de país, pero no de localidad. Sobre todo los que hemos nacido en los núcleos urbanos grandes, pues. Pero no, en el campo no es así, hermano. Cuando una comunidad entera se pierde, eso duele en el alma, eso afecta el espíritu. El espíritu es golpeado y es tan importante, es eso como también los materiales, es la renovación del espíritu, la recuperación del espíritu de cada quien para volver a emprender la lucha. Pues. Me acuerdo muy bien lo que pasó. Nosotros tenemos experiencia con Crúquira y recuerdo muy bien ese trauma de la población de Crúquira. Tardó mucho tiempo, yo diría muchos años en que se recuperaran. Y me acuerdo que una de las cosas que decían era el árbol del parque que se lo había llevado el huracán. Y eso, para la gente eso era muy importante, era un símbolo de su espiritualidad, de su cosmogonía. Cosmogonía. Entonces, es importante también. Un abrazo a todas las personas que en este momento sufren, que lo perdieron todo y la promesa, ¿no? De que como sociedad vamos a hacer todo lo posible para que ellos puedan recuperarse lo más pronto posible. Que no están solos, que tienen un gobierno que los acompaña, que tienen un partido que los acompaña y que tienen una sociedad que los acompaña y que les va a ayudar. Los recursos que distribuye el gobierno no son de él, son del pueblo de Nicaragua y el gobierno los administra. Entonces el pueblo de Nicaragua les va a ayudar. Tengan la certeza que así va a ocurrir. El pueblo de Nicaragua en la expresión Policía Nacional, el pueblo de Nicaragua en la expresión Ejército de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua en la expresión Ministerio de Salud, el pueblo de Nicaragua en la expresión Funcionario de Gobierno, el pueblo de Nicaragua en la expresión Frente Sandinista, Juventud Sandinista. El pueblo de Nicaragua no los va a dejar solos. Y tienen un presidente que sabe lo que hace, que sabe lo que tiene que hacer, que cumple con su responsabilidad. Para eso lo elegimos y la sabe cumplir. Elegimos a otros cabrones y nunca supieron qué hacer, dejar morir a la gente. Daniel nunca va a dejar morir a la gente sin hacer el máximo esfuerzo para que no ocurra. Eso lo sabe el pueblo de Nicaragua. Y lo sabe por experiencia propia. Lo sabe. Y por eso confía en el Frente y en Daniel. Una pausa, son las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Bueno, hablemos, bueno, quiero antes recordar, hoy es 4 de noviembre, hoy, un día como hoy, en 1967, caen 4 compañeros. Allí un señor Lescano, Casimiro Sotelo, Edmundo Pérez, Roberto Amaya. Fueron asesinados, fueron capturados vivos y asesinados. Esto es importante recordarlo. Fue una masacre. Los capturaron vivos, los torturaron y los asesinaron. Después los declararon muertos en combate. Y fue en venganza porque ellos fueron parte del comando en el que participó Daniel también, que ejecuta a uno de los peores torturadores de la Guardia Somocista, Gonzalo Lacayo. ¿Verdad? Y no lo digo yo porque se me ocurrió, pues, sino porque hay testimonios de lo que este hombre hacía, de las atrocidades que hacía. Hugo Medina, Edmundo Pérez, Casimiro Sotelo y Roberto Amaya. Hoy es el aniversario, ¿son qué? 53 años ya de esa masacre en Monseñor Lescano. Casimiro, que había sido un dirigente estudiantil muy destacado, muy conocido en Managua, en la comunidad universitaria, fue dirigente estudiantil en la UCA. Los otros eran chavalos de barrio, o sea, era un grupo del barrio, pues, todos estos barrios del centro de la antigua Managua, pues. La pelota, pues, como se decían, sigue diciéndose así, pues, pero así decíamos nosotros, la pelota, en la cual estaba Daniel, Jacinto y estos 4 compañeros. Lenín, Guadamú, esa era la pelota, ¿verdad? Pero es importante recordar que si bien eran todos militantes sandinistas, era una célula del Frente Sandinista, efectivamente habían ejecutado a Gonzalo Lacayo, fueron capturados, vivos, torturados y asesinados. Esto es importante recordarlo. Llegó la guardia porque hubo un tipo ahí que denunció ahí, y ahí apareció la guardia y ahí Monseñor Lescano. Bueno, de verdad, se me olvidó, pero bueno, ni modo. Hablemos un poco de las elecciones gringas, pues. En este momento no está aún definido básicamente por 2 razones. Hay 3 estados que todavía no han cerrado la votación, no han cerrado el escrutinio, ¿verdad? Que son Michigan, Nevada y Wisconsin. O sea que son muy cerrados. Hay otros estados que no han cerrado el escrutinio, pero la ventaja es bastante holgada como para presumir de que ya hay un ganador. Lo que pasa es que hay gente que se interesa en que no sea así cuando está Trump arriba, pues, ¿verdad? Pero en Arizona, por ejemplo, ahí está arriba Biden. Llevan el 84% escrutado y la diferencia a favor de Biden es de casi 4 puntos, 3.4, pues. En Georgia, ahí está el 99% escrutado. 99%. La ventaja es de Trump, de más de 1 punto, pero después le voy a dar el pero después. En Michigan, ahí la ventaja es de Trump, pero mínima. Ahí no hay nada para nadie porque es el 91% escrutado. Ahí está la moneda al aire. Solamente es 3 décimas de diferencia entre Trump y Biden. En North Carolina, o Carolina del Norte, ahí fue escrutado el 100%, pero faltan los votos por correo. Eso era lo que le iba a decir. Votos por correo. Faltan en bastantes estados el computar los votos por correo. Y eso es muy importante. Fueron entre 90 y 100 millones de electores los que votaron por correo. Y hay muchos estados que el voto por correo lo computan después, no en la noche del escrutinio. En Nevada va el 75% escrutado y ahí la diferencia es mínima a favor de Biden, es de 6 décimas. Y en Wisconsin, como les decía, el 100% ya escrutado, pero la diferencia a favor de Biden es de menos de 1 punto, son 7 décimas. Entonces eso está monedita al aire todavía porque seguramente impugnaron, van a revisar. Recuerden que ha habido muchas impugnaciones que después se revierte
el ganador en otras elecciones, ¿verdad? Y entonces es una moneda al aire, sobre todo porque, bueno, en el voto popular ganó Biden. Hay como un poco más de 2 millones, habían hasta hace un momento, voy a confirmar esa cifra, hasta hace un momento iban un poco más de 2 millones a favor de los demócratas en voto popular, sobre todo porque se iba a New York, se iba a New Jersey, se iba a California, que son los estados de mayor población, y entonces eso hace la diferencia en cuanto a la cantidad de votos que cada candidato recibe, ¿verdad? Pero en votos electorales eso es una moneda al aire. Yo creo que ganó Trump. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Ahora ya vamos a hablar de los enredos que se están dando ahorita. Espérenme, que estoy buscando lo que les decía. De cuántos votos van y me va a aparecer. Bueno, y después lo busco, pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Trump ha cantado fraude, ya por anticipado. Anoche lo volvió a decir. Yo gané, pero me están queriendo robar las elecciones. Biden ha sido más cauteloso. Biden ha dicho que él es optimista, pero no ha dicho que ha ganado. Soy optimista. Hay que esperar, dice, probablemente esperemos semanas. Pero no se ha declarado ganador. Trump, en cambio, sí ya se declaró ganador. Y que se la quieren robar. O sea, no estamos hablando de que hay un fraude demostrado por Trump, sino que es una afirmación política. Y obviamente esto va a incidir en la estabilidad política del país, porque Trump no va a aceptar ninguna cosa diferente a que no sea su triunfo. Entonces, evaluemos qué fue lo que ocurrió, porque ya las encuestas nos decían de que iba a ganar Biden por barrida, ¿se acuerdan? Que las encuestas decían que era 80%, 8% la diferencia a favor suyo. Pues no hay tales. No hubo tales. No es cierto. Entonces, otro fracaso monumental, descomunal de las encuestas. O sea, es que yo creo que nosotros, sobre todo los que dependemos de los medios, de los grandes medios, para tener la percepción, o sea, que no conocemos la realidad cotidiana del pueblo norteamericano, nos dejamos guiar por eso que dicen los grandes medios, que generalmente es de la... proyectan lo que ocurre o la opinión o el estado de ánimo de la población que vive en los grandes centros urbanos. Y el estado profundo, eso no aparece en esos medios. Y vos, lo que ves, por ejemplo, estaba viendo Texas, en Texas, los demócratas ganan en todos los centros urbanos. Pero en todo lo que es el interior de Texas solo arrasa Trump. Eso pasa, prácticamente eso ocurre en casi todos los estados, bueno, los estados del medio oeste y del centro del país. Quizás en los estados de la franja, de ambas franjas del océano no ocurre con tanta fuerza, pero en el resto sí. Hay una enorme diferencia. O sea, creo que los que vivimos fuera de Estados Unidos, los que no estamos empapados de esa realidad, no logramos asir ese estado de ánimo, esa opinión del estado profundo que se le llama también del Estados Unidos del interior, que es distinta su manera de pensar, su lógica, sus conclusiones, su evaluación del poder mismo es muy diferente de lo que ocurre en la ciudad. Por ejemplo, vos te vas a Washington, Distrito Federal, la sede de la capital, y ahí ¿saben cuánto ganó Biden en el Distrito de Columbia? 93%. Pero es que esa es toda la clase política, toda la tecnocracia. Pero te vas a estados que son eminentemente agrícolas, bueno, no eminentemente, son
digamos, predominantemente agrícola, y es exactamente al revés. O estados muy conservadores como Utah, por ejemplo, que es sumamente conservador. Ahí alrededor del 60% se llevó Trump. Pero en Oklahoma, Trump se llevó el 65% de los votos. En Dakota del Norte, ¿dónde más? Así, en Idaho, 64%. En Arkansas, 63%. En Alabama, 64%. Alaska lleva como la mitad de los votos escrutados, pero ahí 63%. ¿Me entendés? O sea, lo que quiere decir es que a veces los que vivimos fuera de Estados Unidos y no entendemos la realidad, y aún muchos que viven en Estados Unidos pero no conocen el interior, nos dejamos llevar por lo que los medios reflejan, y reflejan las realidades de las ciudades, no la realidad del Estado. Y eso mismo le pasa a las firmas encuestadoras. Que hicimos correcciones para que no nos volviera a pasar lo del año 2016. Le volvió a pasar, hermano. Le volvió a pasar. Yo creo que esto es importante, mano. No nos dejemos guiar, máximo ahora, cuando hay tantas maneras de informarse que no son los medios, tantas maneras de forjar opinión que no son los medios tradicionales. Y eso es lo que ocurre. No solo en Estados Unidos, también en Nicaragua, ocurre en todo el mundo. Vos ahora tenés 1000 maneras de informarte, de conocer algo. A veces te malinformás porque son informaciones distorsionadas, son informaciones mentirosas, pero bueno, como vos tenés acceso a eso y te cae bien fulano de tal, entonces le crees a eso, y no sabés que eso es mentira. Eso nos ocurre a nosotros y a cualquiera. Pero eso no es a veces adecuadamente valorado por las firmas encuestadoras. ¿Verdad? Es decir, ¿cómo lo pueden valorar? Si escogen mejor los sitios y el tipo de población que van a encuestar. Si no solamente escogen los barrios de las grandes ciudades. O si la proporción que dan en las encuestas no es solamente así. Te voy a dar otro ejemplo. A ver, nos decía, el pueblo norteamericano está escandalizado con la manera como Trump ha manejado lo de la pandemia. Estas cifras dicen que no es así. Que no es cierto eso. Estas cifras eso dicen. ¿Me entendés? O sea, y eso que Estados Unidos es líder mundial en cantidad de muertos, líder mundial en cantidad de infectados, líder mundial en abandono de su gente a la buena de Dios, como se dice, ¿verdad? Es decir, la gente se muere en sus casas y no pasa nada. Y eso que la pobreza en Estados Unidos ha crecido, que la desigualdad social es gigantesca. Pero la manera que tiene el sistema de reproducir sus ideas y sus valores le garantiza mantener ese tipo de opiniones. Y a veces nosotros despreciamos eso. Nosotros no solamente estamos hablando de redes sociales, también estamos hablando del tú a tú, de la percepción individual y familiar, de los intereses familiares. Vos evaluás a tu gobierno, a tu presidente, a tu gobernador, en el caso de Estados Unidos, de acuerdo a tu propia realidad, no de acuerdo solamente a lo que pasa en el país. No, este más nada ha hecho. Mirá, me dejó a mí abandonado. No, pero es que así es. Si vos no ahorraste lo suficiente, entonces, ¿por qué vas a culpar al gobierno? Eso es culpa tuya. No ahorraste para enfrentar una emergencia. ¿Por qué no pagaste tu seguro? Esa es la lógica individualista, que a veces es un factor subjetivo que no se toma en cuenta en los análisis. ¿Sí me entendés, verdad? Sí, y además, otra cosa, mucha gente en Estados Unidos, y eso sí ya lo había leído yo en varios análisis, mucha gente de Estados Unidos estaba de acuerdo con Trump en la manera que ha enfrentado la pandemia, porque Trump se negó a cerrar el país después que lo hizo al principio en algunos estados, después se negó. Es decir,
no es como uno cree que ocurren las cosas, sino la manera como evalúa la gente es diferente. Y responde a las realidades distintas. Por ejemplo, a ver, en Wyoming, que es un estado del interior de Estados Unidos profundo, ahí ganó Trump con el 70% de los votos. 70%. Y esa es la proporción que hay en muchos sitios rurales o semirurales, si cabe la expresión todavía en Estados Unidos. Entonces, no es cierto que la evaluación de la pandemia sea mala. No es cierto que a la gente le caiga mal la vulgaridad de Trump. No es, eso es para determinados estamentos de la sociedad. Para el norteamericano promedio, aparentemente Trump les es simpático porque les habla claro y pelado. Les dice barbaridades, pero no se las encubre, ¿me entendés? Chanchada, dice ese hombre. Además se comporta como un bufón, ¿verdad? O sea, como un tipo, un matón, pues, que está en la presidencia, hace las cosas por sus pantalones, y aquí mando yo, y eso le encanta mucho, ¿no? En la manera de la idiosincrasia general de los norteamericanos, que vienen de los vaqueros, de los conquistadores, ¿verdad? Entonces, el John Wayne. Y nosotros despreciamos de esa cosa, creemos que esas formas no deben ser así. Y nos han hecho creer, sobre todo en la gran prensa capitalista, que las formas son más importantes que el fondo. Y hay un fondo de Trump que yo solo reconozco, mira, es un maldito, sobre todo con Cuba. Lo que le ha hecho Trump a Cuba no tiene nombre. Lo que le ha hecho Trump a Venezuela no tiene nombre. No tienen nombre. O sea, lo que le han hecho a esos dos países, y esa es la gusanera cubana que mantiene el control de la política exterior norteamericana hacia América Latina, pero lo que han hecho con esos dos pueblos no tiene nombre, ¿verdad? Pero en lo global, Trump no ha iniciado ninguna guerra. Ninguna. Esto es importante. Y lo que han hecho los demócratas, guerra tras guerra tras guerra, destruir. O sea, se las quieren picar como que son ellos los civilizados. O sea, es más importante la forma que el fondo. Y yo no soy trumpista, no soy republicano. No es eso, pues. Los dos son los dos son dos cabezas del mismo monstruo. El monstruo que es el imperialismo norteamericano, que es el capitalismo en su expresión más superior. Trump es el fascismo, efectivamente, es el fascismo. El fascismo, sí, lo es. Pero también los demócratas lo son, hombre, pero no en la forma. Eso sí me explico, pues. Tan importante la forma como el fondo, hombre. Trump tiene ¿cómo te diría yo? La característica que habla claro, que dice lo que piensa. Y hoy amaneció de un humor tal y te dijo lo que pensaba sobre tal cosa, y eso es realmente lo que piensa, y eso es lo que realmente va a hacer si te lo amenaza. Eso es lo que va a hacer. Los otros no, lo encubren con un lenguaje todo así edulcorado, elegante, artificial. Y se desconectan de la realidad. Y eso creo yo que también es válido, creo yo, pues, es válido para cualquier país del mundo. Hay que hablar con la verdad siempre, con franqueza. Lo más importante es el fondo, no la forma. También es importante la forma, saber decir las cosas. De acuerdo, pues, pero hablar con el lenguaje del pueblo, comunicarse con la gente. Eso es lo que hace Trump. Tiene conexión con el gran público. Tiene conexión, no la tiene el tal Biden, no la tiene, hombre. Trump la tiene, o sea, te guste o no te guste, un millonario, un cabrón, un desgraciado que se ha hecho rico evadiendo impuestos. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto, pero tiene conexión con el gran público. ¿Cómo explicar ese fenómeno? Echame ese trompo en la uña. ¿Cómo explicar ese fenómeno? ¿Crees vos que eso se construye de un día para otro? No, hermano. ¿Sabes quién había advertido que iba a ganar? Trump
lo había advertido hace como 3 meses, Michael Moore, que es uno que fíjate que Michael Moore a mí siempre me ha convencido porque tiene una facilidad para comunicarse con el gran público norteamericano que no la tienen los políticos profesionales. Y Michael Moore había advertido, va a ganar Trump. Hace como 3 meses lo dijo. Y vos ves las películas de este hombre, de Michael Moore, y vos ves la conexión, o sea, se nota pues cómo se comunica el tipo, el lenguaje que ocupa, las imágenes que utiliza. Entonces me parece importante también esa parte, es decir, de qué manera se conecta el líder de un partido con el pueblo, con sus ciudadanos, con sus electores, cómo se conectan en términos ideológicos, políticos y discursivos. El hablar el lenguaje llano, directo, eso le ha sido favorable a Trump porque si son los vaqueros, los cowboys, no son los... Le encanta al norteamericano promedio, el matoncito, que se manda, no se han fijado cuando se relacionan con ellos cómo es la cosa, pues. Y eso va en escalón, pues, desde el que está abajo, que tiene un poder de mando pequeñito y va subiendo, miren cómo se comportan con los matones. Entonces les gusta porque además el que no tiene ningún mando aspira a ser un matón, aspira a tener esa posibilidad. Yo quiero alguna vez ser de esa manera. Por eso admiran a Trump y también por sus resultados. La gente no culpó a Trump por el desastre de la economía de ahorita, él culpa a la pandemia, fíjate bien. Discierne, no fue culpa de Trump, fue culpa del virus. Aun y cuando al final vaya a ser Biden el que asuma, que yo creo que no va a asumir. Que eso es lo que yo creo que ganó Trump, pero bueno, puede ser, ahí va a enredar. ¿Viene un enredo? Sí, viene un enredo del Padre Señor mío. Y que van a comenzar las disputas, pues, el recuento, o sea, van a exigir recuento de votos, apertura de boletas, eso va a ocurrir. Gane uno o gane el otro. Aquí hay un enredo descomunal. No se sabe qué va a pasar en la calle también. Y te digo otra cosa, vos viste las protestas y la matanza de negros que hay en Estados Unidos, que eso es cada rato. Sabés que Trump es racista. Es racista. Trump es racista. Es antilatino, lo es. Y sin embargo, ¿cómo explicar que hay un montón de latinos que votan por Trump? ¿Y cómo explicar que hay negros que votan por Trump? Chámese Trump en la uña. Y vos veías las protestas de la gente en las ciudades, en distintas ciudades del país, y vos decías, ya está el pueblo norteamericano regresando. No, hermano, son minorías en cada una de esas ciudades. Y la mayor parte respalda lo que te dice Trump. Ley y orden. Ley y orden. Hay que aplicar la ley, el orden. Ya ves, Trump mandó Guardia Nacional, mandó arrestar un montón de gente. Salvajada hizo en muchas ciudades. Y mirarlo. Vos dirías, hombre, alguien que se ha comportado de esa manera debería de perder de calle las elecciones. Pues no es así. Creo yo que es no entender la lógica de pensamiento del pueblo norteamericano, que no es nuestra lógica ni la que nos venden los medios, que no es la lógica de la clase media real de Estados Unidos, no es esa. No es la lógica de Hollywood, ni la de las películas o series de televisión, no es esa la lógica. Es la del matón, la del cowboy. Es lo que yo creo que, extrae uno de estos resultados, pues. Y en general de lo que uno conoce, pues, de por esos lados. Yo creo de que si bien no está dicha la última palabra, creo que ganó, que se la llevó Trump. Y tenemos 4 años más de republicanos, de política de matones, de políticas de delincuentes, de cowboys por todos lados, de pistoleros por todos lados.
tenemos otros 4 años que no van a guardar la forma. No vamos a tener a Clinton hablando que la democracia, que no sé qué, que no sé cuánto, y asesinando libios y destruyendo Libia. ¿Me entendés? O de la Condoleezza Rice y George Bush viejo destruyendo Irak, inventando que tenía bombas atómicas y no sé cuánta más. ¿Te acordás? No vamos a tener eso. No vamos a tener la forma, elegancia, ¿verdad? Mira cómo se comporta Trump con su mujer y qué bonito, cómo la trata. Nada de eso. Vamos a tener un Trump que le vale la mujer y que la maltrate y no sé cuánto. Y no pasa nada. Sí, hombre. El imperialismo no va a cambiar. A nosotros no nos interesa en términos políticos internos, no nos interesa si Trump o Biden, no. Porque aquí lo que nos importa a nosotros es nuestra fuerza, nuestra capacidad de vinculación con la gente, la capacidad de interpretar el sentimiento de la gente, el conectarnos con la gente, conectarnos en intereses, en discursos, en sentimientos, en aspiraciones, conectarnos con la gente. Eso es lo que nos interesa. Sí nos importa lo que pasa en Estados Unidos, porque claro, todo lo que pasa en Estados Unidos también nos importa a nosotros porque influye. Además, ya viven no sé cuántos miles de nicaragüenses, sí, pero no es decisivo. Trump no viene a votar a Nicaragua, votamos nosotros. La mejor manera de derrotar las políticas imperiales es las victorias locales, como hizo Bolivia. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Avalancha de votos el próximo año por Daniel. Avalancha de votos. Una cosa impresionante. Ellos decían, viene la avalancha de votos por Biden. ¿Cuál avalancha? ¿Cuál avalancha? No hubo avalancha tal. Mentira. Eso nos vendieron. Mentira. Bueno, entonces regresando a nosotros tenemos que aterrizar. Nosotros vamos a buscar esa avalancha. Esa es la mejor manera de derrotar las políticas imperialistas. Ganando elecciones. Y ganando por abrumadora mayoría, que sea incuestionable, como hizo el pueblo de Bolivia. Incuestionable. No hay manera. Andan unos babosos ahí, queriendo hacer la bulla en Bolivia, que pidiendo golpe de Estado y demás. Eso no va a prosperar. Sábado asume ya Lucho Arce. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, pues, nos interesa, tenemos que estar informados. Puede ser que tenga influencia. A ver, decime vos, Biden o Trump iban a ser diferentes con Nicaragua. No, es la misma cosa. Lo que sí me da pesar es Cuba, porque Biden ahí sí había prometido recuperar la política de Obama sobre Cuba. Ahí sí. Por eso sí quería que no ganara Trump. Después me da lo mismo, pero sí que no ganara Trump por la política hacia Cuba. Porque es una barbaridad. Le cortaron hasta las remesas familiares, le cortaron a los cubanos. Es una barbaridad. Y da gran pesar el pueblo cubano. Sufre solamente por seres como ellos son, por tener un sistema que a ellos les gusta, que les apetece tenerlo y ya está. Solo por eso. 60 años de guerra. ¿Cómo sería Cuba si no hubiera tenido 60 años de guerra? Sería el país más desarrollado del mundo. Sí, hombre, sin eso, es líder mundial en biotecnología. ¿Te imaginas cómo sería Cuba sin la guerra que Estados Unidos le ha hecho durante 60 años? 60 años llevan de guerra contra Cuba. Y Trump la ha recrudecido al extremo. Cosas que parecían imposibles de hacer. Y le vale lo que le digan, lo que le dejan de decir. Le vale. También les ha valido a los otros presidentes de Estados Unidos. Lo que pasa es que no lo decían. A Trump lo dice claro, a mí no me importa lo que digan ustedes. Yo lo voy a hacer y ya está. Me cae mal ese de la Organización Mundial de la Salud. Me voy a salir y se salió y ya está. Me cae mal, son malos ustedes. Por culpa de ustedes que está esta pandemia. Sí, se los digo. Y se salió y ya está. O un demócrata lo hubiera encubierto. Bueno, vamos a valorar. En este momento nos parece. Trump te lo dice, ya está, y lo hace, ya está, va. Lo hizo con UNESCO, lo hizo con todo el mundo lo hace. O sea, ya sabemos, pues, ese es un enemigo visible, ya está descarnado, no anda encubriendo su discurso, ya sabemos, ese es el imperialismo norteamericano. Trump es la mejor encarnación del imperialismo norteamericano, porque lo dice sin ningún tipo de escrúpulo. Y ese es el imperialismo. Entonces, que todo el mundo esté claro, ese es el imperialismo. No hay un imperialismo bueno y un imperialismo malo. No, ese es.
Y el pueblo de Estados Unidos lo respalda. Ese es el imperialismo que quiere ser. No andemos creyendo también en otras cosas, pues. El pueblo no, ¿quién puso a Trump? Lo puso el pueblo de Estados Unidos. Y el pueblo de Estados Unidos lo va a ratificar, pues, según parece. Según parece. Entonces, no andemos haciendo diferenciaciones medio absurdas, hermano. Y mirá que la votación de ahora dicen que fue la más de mayor participación, perdón, la más grande participación electoral fue la de estas elecciones. Así que tampoco por ahí, tampoco es por la abstención, ¿oíste? Hay que poner los pies en la tierra también en cómo lo vemos a Estados Unidos. Ya seguramente para el viernes vamos a tener más claro el panorama, pero en este momento yo creo que ganó Trump y que tenemos otros 4 años del cowboy en la Casa Blanca. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.